Título: El secreto de la verdadera riqueza, una historia para el alma. ¿Alguna vez te has preguntado si la felicidad depende de tener más, o de algo mucho más simple, algo que ya reside en tu interior? Hoy te contaré una historia tan antigua y poderosa como las montañas, una que podría cambiar la forma en que ves tu propia vida. Te invito a quedarte hasta el final, porque descubrirás un secreto que pocos aplican, pero que puede regalarte una paz verdadera desde este mismo instante. Y si este relato toca tu corazón, considera compartirlo. A veces, una simple historia puede ser el faro que alguien necesita en su oscuridad. Al compartirla, ayudas a que esta luz de sabiduría llegue a más almas. Había una vez un pequeño pueblo acunado entre colinas de un verde esmeralda, donde un río cantaba una suave melodía con cada amanecer. Allí vivía Alma, una mujer cuya serenidad se reflejaba en su mirada y cuyas manos, curtidas por el tiempo y el trabajo, contaban la historia de una vida plena. Su casa era modesta, de paredes blancas blanqueadas por el sol y un techo de tejas rojas. Su jardín era un estallido de colores, con flores que parecían sonreír con cada rayo de luz. Alma no poseía riquezas, ni lujos, ni grandes propiedades. Pero tenía algo que los hombres más ricos del mundo buscaban sin descanso: paz en el corazón. Cada mañana, despertaba con el canto de los pájaros, preparaba un té de hierbas de su jardín y se sentaba en el porche a contemplar el nacimiento del día, sintiendo la gratitud en cada sorbo. Sus vecinos, siempre apurados, siempre corriendo de un lado a otro en una carrera sin fin por acumular más y más, se preguntaban cómo podía vivir tan tranquila. Ella simplemente sonreía, acariciando su taza tibia, y respondía con una sencillez que desarmaba: la vida ya me ha dado lo suficiente, y con eso, mi corazón está lleno. Pero un giro inesperado estaba a punto de llegar. Un pequeño acontecimiento que pondría a prueba esa serenidad y revelaría el secreto profundo que Alma guardaba, un secreto capaz de transformar nuestra manera de entender la felicidad. Alma tenía 70 años, pero su espíritu era más joven que el de muchos veinteañeros. Cada paso que daba era pausado, consciente, como si danzara al ritmo de la tierra. No tenía hijos ni esposo. La soledad había sido su compañera durante décadas, pero nunca se quejó de ella. De hecho, cuando alguien le preguntaba si no extrañaba tener una gran familia, respondía con una sonrisa cálida: ¿acaso no lo ves? Mi familia está en todas partes. En el vecino que me saluda en la calle, en la niña que me regala una flor silvestre, en el panadero que me guarda el pan más dorado. No necesito más. Vivía con lo esencial: un pequeño huerto que le daba sus verduras, unas pocas gallinas que le regalaban sus huevos, y un perro mestizo llamado Luno, que era su sombra fiel. Sus días transcurrían en un ritmo sagrado: regar las plantas, recoger los huevos, cocinar a fuego lento y, por las tardes, sentarse bajo la sombra de un limonero a escuchar el susurro del viento entre las hojas. Mientras tanto, el resto del pueblo parecía atrapado en una competencia interminable. Los vecinos discutían sobre negocios, sobre quién tenía más tierras, más animales, más dinero. Alma los observaba con una ternura infinita, sin juzgarlos, como quien entiende que toda esa prisa no conduce a un destino feliz. Lo más sorprendente era que, a pesar de tener tan poco, siempre encontraba algo para dar. Si un niño pasaba con hambre, Alma partía su pan y le daba la mitad. Si una vecina estaba triste, le preparaba un té de manzanilla y la escuchaba hasta que la calma regresara a su alma. Y cuando alguien le advertía: Alma, te quedarás sin nada si sigues compartiéndolo todo, ella respondía con una sabiduría tranquila: lo poco que se comparte, se multiplica. Lo mucho que se guarda, se pudre. Esta forma de vivir la hacía diferente. Mientras muchos soñaban con lo que aún no tenían, Alma disfrutaba profundamente de lo que ya estaba en sus manos. No necesitaba demostrarle nada a nadie.
Y quizás por eso, la gente la miraba con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Cómo podía ser tan feliz alguien que, aparentemente, no poseía nada extraordinario? Lo que no sabían era que la vida estaba a punto de someter esa filosofía a una prueba implacable, una prueba que revelaría si la serenidad de Alma era real o una simple máscara. Una mañana, mientras recogía los huevos, Alma se detuvo sorprendida. En lugar del único huevo que su gallina solía poner cada día, encontró dos. Los miró como si fueran un pequeño milagro, un regalo inesperado del cielo. Sonrió, los tomó con cuidado y susurró, ¡qué generosidad tan grande! Ese día, cocinó uno para ella y llevó el otro al mercado. No pidió mucho a cambio, apenas unas verduras frescas y un puñado de arroz. Al volver a casa, pensó, si ayer un huevo me bastaba, hoy uno sigue siendo suficiente. El segundo, quizás, puede ayudar a alguien más. En los días siguientes, la misma escena se repitió. Sus gallinas, como tocadas por una magia inexplicable, comenzaron a poner más huevos de lo habitual. Pronto, los vecinos lo notaron, y con ello llegaron las voces de la ambición y la prisa. Alma, deberías venderlos todos. Podrías ahorrar una fortuna. No seas ingenua, si alimentas mejor a tus gallinas, te darán 3 o 4 al día. Piensa en grande. Compra más gallinas, monta un negocio, hazte rica. Cada sugerencia estaba cargada de una lógica mundana, pero también de ansiedad. Alma escuchaba en silencio, asentía con educación, pero en su interior seguía convencida de su verdad, no necesitaba más de lo suficiente. Así que tomó una decisión diferente. De los huevos extra, algunos los compartía con un niño que siempre la saludaba descalzo camino a la escuela. Otros los dejaba anónimamente en la puerta de las familias que sabía que pasaban por dificultades. Nunca buscaba aplausos ni agradecimientos. Su recompensa era la simple alegría de saber que, mientras ella comía lo necesario, otros también podían tener un bocado. Pero esta actitud comenzó a incomodar a algunos. Estás desperdiciando la oportunidad de tu vida, le dijo un comerciante. Con lo que regalas, ya podrías tener tu propia tienda. ¿Y para qué quiero yo una tienda?, respondió Alma con su calma inalterable. El sol ya me da luz suficiente, el río me da frescura suficiente y mis manos me dan trabajo suficiente. ¿De qué sirve acumular más si con lo que tengo ya soy feliz? Algunos la llamaban sabia, otros la tachaban de conformista. Pero ella se mantenía fiel a su principio, lo que es extra, se comparte. Este contraste entre su serenidad y la ambición de los demás crecía como una grieta invisible en el pueblo. No podían entender cómo alguien podía rechazar la oportunidad de tener más. Y aunque Alma sonreía, sabía que tarde o temprano la vida pondría a prueba su filosofía. Porque no siempre es fácil mantener la calma cuando llegan las tormentas. El verano fue generoso, pero como todo ciclo en la vida, pronto llegó el tiempo de las lluvias. Al principio, el agua refrescó la tierra y avivó los campos. Pero entonces, el cielo pareció romperse. Llovió sin tregua durante días y noches. El río, que antes cantaba, ahora rugía con furia. Creció, se desbordó y los caminos se convirtieron en ríos de lodo. Las cosechas se arruinaron. El maíz se dobló bajo el peso del agua, los frijoles se pudrieron en sus vainas y los árboles frutales dejaron caer sus frutos antes de tiempo. La preocupación se instaló en el corazón de las familias. Los graneros estaban casi vacíos y la comida comenzaba a escasear. Las conversaciones en la plaza se volvieron tensas. ¿Quién tenía más reservas? ¿Quién podía vender al precio más alto? La ansiedad y el miedo reemplazaron la cordialidad. Mientras tanto, Alma seguía su rutina.
Sus gallinas, increíblemente, continuaban poniendo huevos cada mañana. No en abundancia, pero sí lo suficiente. 2, a veces 3. Ella los recogía, los cocinaba y los compartía, como siempre. Nadie entendía cómo podía mantenerse tan tranquila cuando todo alrededor parecía desmoronarse. Un día, varias familias desesperadas llegaron a su puerta. Estaban cansadas, hambrientas y con el orgullo herido. «Alma, ¿por qué no vendiste más cuando pudiste?», preguntó un hombre con voz de reproche. «Ahora todos sufrimos, y tú podrías haberte salvado». Ella lo miró con serenidad y respondió: «Salvarme sola no me habría dado paz. Compartir lo poco que tengo me da esperanza». Entonces, abrió una cesta y sacó varios huevos que había estado guardando. Los repartió entre los niños, las madres y los ancianos. Al ver sus rostros iluminarse con una sonrisa al sostener algo tan simple, Alma sintió que su corazón se llenaba de una luz más valiosa que cualquier tesoro. En ese momento, algunos comprendieron lo que ella llevaba tiempo practicando. La felicidad no estaba en acumular, sino en confiar en que siempre habrá suficiente cuando se comparte. Claro, no todos lo entendieron. Algunos seguían murmurando que era una ilusa, que tarde o temprano se quedaría sin nada. Pero la lluvia seguía cayendo, y aún así, cada mañana, las gallinas seguían cumpliendo su ciclo, como si la propia naturaleza estuviera confirmando la elección de Alma. Y poco a poco, el pueblo notó algo curioso: aunque nadie tenía mucho, gracias a la generosidad de Alma, nadie pasaba hambre extrema. Esos pequeños y simples huevos se habían convertido en un símbolo de esperanza compartida. Y aunque la tormenta no había terminado, en los ojos de los vecinos comenzó a encenderse una chispa diferente. La certeza de que, quizás, la verdadera abundancia no estaba en los bolsillos, sino en el corazón. Las lluvias no cesaban. El río arrasó con más huertos y muchas familias lo perdieron todo. El ambiente en el pueblo era de desesperanza. Los vecinos se reunieron en la plaza, exhaustos, y alguien dijo en voz alta lo que muchos pensaban en silencio: si hubiéramos sido como Alma, ahora estaríamos peor. Ella se conforma con poco, pero nosotros necesitábamos más. Aquella noche, un grupo de aldeanos fue a casa de Alma. No llegaron con violencia, sino con una tristeza profunda reflejada en sus rostros. «Dinos, Alma», preguntó una mujer con lágrimas en los ojos. «¿Cómo puedes estar tan tranquila mientras nuestro mundo se derrumba? ¿Por qué no aprovechaste la oportunidad de tener más? Ahora todos sufrimos por igual». Alma los miró en silencio. Su perro Luno descansaba a sus pies, y las gallinas cacareaban suavemente en el gallinero. Respiró hondo y respondió con una voz que era a la vez firme y dulce: porque la verdadera felicidad no nace de acumular montañas de cosas, sino de confiar en que lo esencial nunca falta. Yo guardé lo que necesitaba, y lo que sobraba, lo compartí. Y aunque hoy mis manos no estén llenas de oro, mi corazón nunca ha estado vacío. Los aldeanos se miraron entre sí. Algunos bajaron la cabeza avergonzados, otros suspiraron como si acabaran de entender algo por primera vez. Entonces Alma se levantó despacio, tomó una cesta cubierta con un paño y la colocó en medio del grupo. Dentro había varios huevos cocidos que había estado reservando en secreto. Esto no es riqueza en monedas, pero es riqueza en esperanza. Tomen uno para sus hijos. Y cuando lo hagan, recuerden, siempre hay suficiente para todos si no intentamos quedarnos con todo. La lluvia seguía golpeando el techo de tejas, pero en los ojos de aquellas familias había una nueva luz. No por los huevos en sí, sino por la lección que acababan de recibir. Ese instante se convirtió en un punto de inflexión en la memoria del pueblo.
Y aunque la tormenta tardó semanas en pasar, cada vez que alguien compartía un bocado de pan, una manta o un gesto de bondad, recordaban las palabras de Alma. La abundancia no se mide en lo que guardas, sino en lo que eres capaz de dar. Con el pasar de los días, el sol volvió a brillar sobre el pueblo. Las aguas bajaron, los campos comenzaron a sanar y las familias recuperaron poco a poco la esperanza. Pero lo que nunca se borró fue la lección que Alma les dejó con su ejemplo. Comprendieron que la felicidad no se encuentra en tener lo que sobra, sino en saber reconocer que lo que ya tenemos es un regalo. Entendieron que la vida es generosa con quien aprende a agradecer y a dar. Desde entonces, cada vez que alguien en el pueblo sentía la tentación de la codicia o la desesperación, bastaba con recordar aquella frase de Alma, simple pero profunda: la abundancia no se mide en lo que guardas, sino en lo que compartes con amor. Y así, lo que comenzó como una historia de huevos y gallinas, se convirtió en una enseñanza eterna, que la verdadera riqueza no está en las manos que acumulan, sino en los corazones que saben valorar y compartir. Y ahora, la pregunta es para ti. En tu vida, ¿qué eliges? ¿Acumular más o ser feliz con lo que ya tienes? Si esta historia ha resonado contigo, te invito a reflexionar en tu interior sobre lo que significa para ti la verdadera felicidad.